¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este día martes 24 de agosto de este año 2021. Amén, un servidor, ¿verdad? Israel Macías. Me gozo, hermano, de poder estar aquí trayendo la palabra de Dios hoy, martes de la libertad en Cristo. Amén, así se llama no solamente este programa, sino también esta serie de enseñanzas, hermano, tan importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Amén, la libertad en Cristo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, hermano, déjeme comentarle que es un tema muy fascinante, muy precioso, es un tema muy importante para todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque precisamente, hermano, tiene que ver con el hecho de lo que este curso toma nombre, nuestra libertad en Cristo. Y cómo verdaderamente, hermano, debemos aplicar, fíjese bien, ese concepto correcto de lo que es vivir en esa libertad. Amén. Así que yo le invito, hermano, a que en esta noche, ¿verdad? Permanezca conmigo la siguiente hora, ¿verdad? Y estudiemos juntos la palabra de Dios. Amén. Quiero pedirle que invite a los suyos, que lleve, ¿verdad? A sus hijos, a su esposo, a su esposa, según el caso, ¿verdad? Invite a los vecinos, comparta el link, hágaselo llegar a otros hermanos en Cristo y que la palabra de Dios sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Bendiciones a todos donde quiera que se encuentren. Saludos desde Ecuador, desde Colombia, ¿verdad? Todos los estados de la República Mexicana y hacia el norte, lo que viene siendo Estados Unidos, Canadá. También en Europa, que Dios los bendiga a todos, y en el Medio Oriente. Amén. Estemos unidos en un mismo espíritu, estemos unidos también en oración. Amén. Así que, bueno, hermanos, pues qué gozo poder tener la oportunidad de venir un día más a traer el mensaje precioso de la palabra de Dios. No se lo pierda, ¿verdad? Ya hemos estado reflexionando en ello varios días, ¿verdad? Sobre el esfuerzo, la disciplina, la preparación que se hace para poder compartir la palabra de Dios prácticamente todos los días, hermano. Así que yo le invito a que tanto hoy martes como mañana miércoles y pasado mañana, que sería el día jueves, si Dios lo permite, pues no se pierda las transmisiones, ¿verdad? Es palabra muy importante para todos nosotros, palabra que necesitamos, hermano, como iglesias. Así que yo le invito a que valoremos todo esto y permitamos, ¿verdad? Estudiando la palabra, permitamos que ésta produzca el fruto correcto en cada uno de nosotros. Amén. Y déjeme decirle que así le hemos llamado al tema del día de hoy. Le hemos llamado dando el fruto correcto. Amén. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y enseguida estaremos yendo al pasaje, ¿verdad?, que corresponde a la enseñanza del día de hoy. Cierre sus ojos conmigo donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté, y vamos a orar pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por esta hermosa bendición de poder traer el mensaje de tu palabra, Señor, hoy día martes 24 de agosto de este año 2021. Te pedimos que seas con cada hermano y hermana, Señor, donde quiera que se encuentren, con cada persona que nos vea, que nos escuche. Gracias te damos por este hermoso tiempo, el cual tú nos permites pasar, en el cual tú nos permites estar. Aquí estamos delante de tu presencia y, mi Señor, queremos que tu nombre sea glorificado, que sea tu presencia, que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas, que no sea el hombre, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de la Escritura, de la palabra, hacia toda la verdad. Recuérdanos las palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos a ti por esta preciosa oportunidad que nos das de podernos reunir, Señor, y de poder estar aquí, mi Señor, para glorificarte, para exaltarte y darte todas nuestras vidas. Gracias te damos. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Después de que hemos orado, hermano, vamos a leer el pasaje. ¿Qué le parece? Así que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Recuerde que esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas es conocida también como la carta magna de la libertad en Cristo. Amén. Fíjese, carta magna, es como la carta grande, ¿verdad? Así es llamada, hermano, por la importancia que esta carta, fíjese, de tan solo 6 capítulos, tiene, hermano, para nosotros
como cristianos, aquellos que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un Evangelio de gracia. Amén. Así que fíjese cómo tan solo 6 capítulos, hermano, hablan de una forma tan importante para nuestras vidas. Amén. Así que yo le pido, ¿verdad? Yo le invito a que estudiemos la palabra del Señor. Amén. A que vaya conmigo, vamos a leerla. Y si usted recuerda, nos quedamos la semana pasada en el capítulo número 5, en los versículos del 16 al 21. En donde veíamos, hermano, pues las obras de la carne, ¿verdad? Una lista de 15 obras de la carne que el apóstol Pablo menciona y termina diciendo, y cosas semejantes a estas, es decir, que la lista todavía, hermano, podría, o es más, de hecho, lo es más grande, ¿verdad? En relación a las obras de la carne y cómo estas, hermano, pues están sujetas a leyes que esclavizan, que condenan, cómo estas obras de la carne, fíjese bien, nos llevan a un legalismo, hermano, con el cual no podemos agradar a Dios, sino todo lo contrario. Precisamente, hermano, ese conflicto de la carne contra el espíritu se origina precisamente por eso, por el motivo, hermano, de querer agradar a Dios, ¿verdad? Con nuestros propios esfuerzos, y nos damos cuenta de que es inútil y terminamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Ofendiendo a Dios. Bueno, vaya conmigo al versículo ahora, el número 22. Amén. Gálatas capítulo 5, pero ahora vamos al versículo número 22 y vamos a leer hasta el versículo 26. Amén. Entonces, vamos a darle lectura a la preciosa palabra de Dios. ¿Qué le parece? Amén. Dice así la Escritura: mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Amén. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Hasta ahí. Estos, hermano, 5 versículos, estos 4 o 5 versículos, 5 versículos específicamente, ¿verdad? Fíjese, nos hablan, hermano, en relación a lo que es vivir en el Espíritu. Amén. Nos hablan del hecho, hermano, de lo que un cristiano debe de experimentar en su vida. La semana pasada, como hace un momento lo mencionaba, hablábamos, hermano, de ese conflicto que se da entre la carne y el Espíritu, ¿sí? Decíamos, hermano, que lo que nosotros decidamos alimentar es precisamente lo que nos va a gobernar en nuestra vida. Si le damos rienda suelta a las obras de la carne, es decir, alimentamos, hermano, esas pasiones terrenales, alimentamos, fíjese bien, esos deseos de nuestra concupiscencia, pues es obvio, hermano, no vamos a ser gobernados por el Espíritu, sino todo lo contrario, vamos a ser gobernados por la carne. Y fíjese que meditando en ello, hermano, nos tenemos que dar cuenta de un hecho, hermano, que nos tiene que llevar, hermano, a pensar, a decidir, a tomar una determinación de que como hijos de Dios, como hijas de Dios, aprendamos, fíjese bien, a no darle rienda suelta precisamente a las pasiones, a los placeres, a las concupiscencias, hermano, de nuestra carne. Y digo aprender, hermano, porque mire, muchas de las veces siendo cristianos, coqueteamos con ese tipo de cosas. Nos llegamos, fíjese bien, a engañar a nosotros mismos diciendo, yo puedo dejarlo cuando quiera, yo puedo superar este problema en cuanto yo lo decida. Y sabe una cosa, todo eso no es más que una manera de engañarnos a nosotros mismos. Es, hermano, mentir. ¿Sabe por qué? Porque si verdaderamente fuera eso, mire, ¿por qué no lo hacemos entonces? Pero se da cuenta, hermano, de que con esas frases, lo único que escondemos detrás de estas es, hermano, una debilidad, una tendencia en nuestra vida hacia lo pecaminoso, hacia lo carnal, y que nos deleita y que nos gusta y que nos lleva, fíjese bien, esclavizados a una sarta, fíjese bien, de maneras, de formas en las cuales ofendemos a Dios y obviamente también a los que nos rodean. Entonces, hermano, fíjese bien, tenemos como creyentes que aprender,
Tenemos que aprender a cuidar nuestra vida. En otras palabras, fíjese bien, tenemos que aprender a tener cuidado de lo que vemos, ¿sí? De lo que tocamos, de lo que sentimos incluso. Tenemos que tener cuidado hacia qué lugar estamos conduciendo nuestra vida, es decir, nuestros pies hacia dónde se están dirigiendo. La palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a que nuestros pies, fíjese bien, no nos conduzcan al mal, que cuidemos nuestro caminar. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, como hijos e hijas de Dios, tenemos que ser conscientes de que aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo. Y al estar en este mundo, mire, hay tantas tentaciones, hay tantas concupiscencias, hay tanto pecado, hay tanta maldad, hay tantas formas, hermano, en las cuales, fíjese bien, como hijos de Dios nos podríamos ver en el punto de estar prefiriendo seguir todas esas cosas que no le agradan a Dios, antes que preferir la santidad, antes que preferir el mantenernos en la verdadera libertad en Cristo. Fíjese qué hermoso es, hermano, que la verdadera libertad en Cristo es la que nos lleva a servirnos unos a otros. El someter nuestra vida, fíjese bien, voluntariamente a otros para poderles servir. Y creo que hemos hablado de ello, ¿verdad? También sobre el hecho, hermano, de que el cristianismo, fíjese bien, es vivir, gozar de una libertad que costó la vida del Hijo de Dios en cada uno de nosotros, para asimismo, fíjese bien, hacernos esclavos de los demás. Entonces, note esto. Fíjese cómo la libertad en Cristo que nosotros tenemos, la debemos de utilizar para edificar a los demás, para servir a los demás y no a nosotros mismos. Cuando esa libertad, escuche, cuando esa libertad que costó la vida del Hijo de Dios, la utilizamos para servirnos a nosotros mismos, es cuando esa libertad la convertimos en libertinaje. Y ese libertinaje se manifiesta, hermano, con muchas obras de la carne, con las cuales el apóstol Pablo ya nos mencionó por lo menos una lista de 15 obras de la carne. Y como lo hemos dicho, menciona, ¿verdad? Termina diciendo ahí en el verso 21, y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista es más larga, la lista continúa. ¿Por qué, hermano? Porque la manifestación del libertinaje, fíjese bien, consiste en que yo me satisfaga a mí mismo. Y cuando yo me satisfago a mí mismo, hermano, pues hay muchas formas, fíjese bien, en las cuales yo voy a buscar el satisfacer mi carne, el poder, fíjese bien, autocomplacerme, ¿sí?, con muchas cosas que hay en el mundo, y hasta a lo mejor, fíjese bien, como muchos creyentes lo hacen, decir que esa es la verdadera libertad en Cristo y que uno puede pecar, que uno puede hacer lo que uno quiera. Al cabo, la gracia de Cristo es tan suficiente que todo nos lo ha perdonado. ¿Sabe, hermano? Todo ello, hermano, redunda en doctrinas, en ¿cómo decirlo? Incluso hasta en denominaciones cristianas, ¿verdad? En visiones cristianas de muchas que se hacen llamar iglesias, ¿verdad? Que predican cosas semejantes como estas. Que no importa lo que uno peque, que al cabo Cristo ya lo perdonó todo, ¿verdad? Y que ahora vivimos en una libertad en la cual nada, ¿verdad?, nos puede juzgar, nadie nos puede señalar, nadie nos puede limitar. Déjeme decirle que con todo ello debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos exhorta a que usemos nuestra libertad, fíjese bien, tanto para servirnos unos a otros como para vivir en santidad. Amén. ¿Y qué es la santidad? ¿Verdad? Creo que esto lo hemos estudiado los días jueves, ¿verdad?, en el curso de llamados a ser santos. El concepto más básico que conocemos de santidad, fíjese bien, es el ser apartados para Dios, ¿sí? Pero sabe, hermano, que dentro de este punto de la santidad o de este concepto de la santidad, hermano, nos lleva también, fíjese bien, al hecho de que el cristiano, por causa de entender lo que costó su salvación, lo que costó su libertad, fíjese bien, debe de aprender a guardar su vida alejado de todas aquellas cosas, fíjese bien, que lo pudieran hacer caer en un libertinaje. Y obviamente, por medio del amor y por medio del amar a sus hermanos,
tener una vida que pueda, fíjese bien, ser de bendición para todos ellos y principalmente que pueda ser una vida que le agrade a Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, el tema que estamos viendo el día de hoy tiene mucho que ver, hermano, con el hecho de lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer en nuestras vidas. Fíjese que muchas de las veces dejamos a la deriva, hermano, este tipo de cosas. Creemos, hermano, que estas cosas vienen así como de una forma, ¿cómo decirlo? Mire, como de una forma que se va a ir dando, ¿verdad? Pero mire, hay muchas cosas de las cuales usted y yo tenemos que huir, de las cuales nos tenemos que cuidar, de las cuales tenemos que decidir apartarnos. Amén. Escuchen lo que le voy a decir. Es un hecho que cuando la presencia del Espíritu de Dios está en nuestras vidas, Él produce, hermanos, su fruto. ¿Y sabe qué es lo primero que hace su fruto? Nos lleva, fíjese bien, a ya no desear lo que hacíamos, a ya no, hermano, tener esa atracción por las cosas que antes hacíamos y en las cuales vivíamos, sino que su fruto es contrario a todo ello. Entonces el Espíritu Santo en nuestra vida produce ya no ese deseo, hermano, de buscar lo que antes vivíamos, lo que antes hacíamos, sino que su fruto en nuestra vida nos lleva a poder tener, fíjese bien, algo completamente diferente, pero que a su vez es benéfico para cada uno de nosotros. Mire, yo le ponía el ejemplo, ¿verdad? De que a veces preguntamos, oiga, pastor, ¿y es malo que yo haga esto? ¿Es malo que yo vaya a un antro? ¿Es malo que yo fume? ¿Es malo que yo vea determinadas imágenes o cierto tipo de películas? Oiga, pastor, y entonces ya no puedo hacer esto y ya. Y mire, ese tipo de preguntas, ¿verdad? Decíamos, hermano, que muchas de las veces se debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de preguntas esconden una intención en la cual la persona se sigue deleitando con ese tipo de cosas, ¿sí? Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, mire, viene un convencimiento por medio de su fruto en nuestra vida. Y ese convencimiento nos lleva a entender de que, pues, ¿cómo voy a querer estar en un antro? ¿Cómo voy a querer fumar, tomar? ¿Cómo voy a querer hablar, verdad, como antes lo hacía? ¿Cómo voy a querer desear las cosas que antes hacía? ¿Sí? Si ahora la presencia de Dios está en mí y está produciendo un fruto, ¿sí?, que me lleva completamente a ya no seguir el libertinaje ni las obras de la carne en las cuales viví, sino que ahora produce en mí ese fruto un convencimiento de que estoy creado, de que estoy hecho para algo mejor. Y mire, y muchas de las veces ya ni tenemos necesidad de preguntar, oiga, pastor, ¿y es malo que yo esto y aquello y así? Ya no hay necesidad de preguntar, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, por medio del fruto que produce en nosotros, trae también ese convencimiento a nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, hermano, se da cuenta de que hay tantas cosas que tenemos que aprender, de que hay tantas cosas, hermano, que tenemos que valorar, que tenemos que cuidar en nuestra vida cristiana. Y mire, hoy en día la gente predica de muchas cosas, la gente habla de muchas cosas, cuando déjeme decirle que este tipo, hermano, de enseñanzas debiera de seguir siendo fundamental, debiera de seguir siendo base en nuestras vidas cristianas. No, hoy en día la gente quiere que se le hable bonito, ¿verdad? La gente hoy quiere que se le hable de temas que, mire, muchas de las veces, hermanos, sí, se escuchan bonito y wow, ¿verdad? Y muchas de las veces las personas que las predican lo hacen con un carisma, con una personalidad, hermano, que impactan, ¿verdad? Pero déjeme decirle que muchas de las veces ese tipo de mensajes son tan permisivos, tocante al pecado, que, mire, denigran la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Le quitan su verdadero propósito, ¿sí? Y uno de estos, ¿sabe cuál es? La santificación. Amén. Hemos sido llamados a ser santos. Amén. Y a partir de ello, mire, usar nuestra libertad no para complacernos, sino para servir a los demás, hacernos esclavos de los demás. Amén. Qué hermoso, hermano, es que pudiéramos entender, fíjese bien, todo esto. Amén. Mire, en el verso 22, vamos al texto bíblico, ¿verdad? Todo esto fue la introducción, hermano.
En el verso 22, fíjese bien, el apóstol Pablo comienza a mencionar el fruto, no frutos en plural, no, sino en singular, el fruto del Espíritu. Y esto, hermano, fíjese, es importante, porque las obras de la carne, fíjese bien, sí son plural, ¿verdad? Son muchas manifestaciones de la carne, pero dése cuenta cómo del Espíritu nos habla del fruto en singular. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pero dentro de este fruto, fíjese bien, del Espíritu, es muy importante entender que el apóstol Pablo menciona, como por así decirlo, tres categorías que tienen que ver con nuestra vida cristiana, ¿sí? Fíjese bien, las primeras tres manifestaciones o las primeras tres verdades en relación al fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo y la paz, hermano, pues hablan, fíjese bien, de la relación del cristiano para con Dios. Amén. Las siguientes tres virtudes o las siguientes tres verdades tienen que ver con el cristiano y para con los demás, que serían ¿cuáles? Serían la paciencia, la benignidad y la bondad. Amén. Y las últimas tres verdades o las últimas tres virtudes del fruto del Espíritu tienen que ver, fíjese bien, en su relación del cristiano de una forma personal. Amén. Que serían las últimas tres, que serían la fe, la mansedumbre y la templanza. Amén. Entonces, fíjese bien, resumiendo esto, el fruto del Espíritu, las virtudes del fruto del Espíritu se dividen en tres grupos. El primero, que tiene que ver en la relación del cristiano para con Dios. El segundo grupo, que son las siguientes tres, tienen que ver en la relación del cristiano para con los demás. Y las últimas tres virtudes, ¿verdad?, del fruto del Espíritu, tienen que ver con el cristiano en su relación consigo mismo, en su forma personal. Amén. Entonces, fíjese, para con Dios, para con los demás y de forma personal. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, hemos dicho, hermano, que la palabra fruto está en singular. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces no le tomamos cuidado a ello y a veces hablamos de esto en relación a que los frutos del Espíritu. No, no son los frutos del Espíritu, sino que es el fruto del Espíritu. ¿Y por qué, hermano? Fíjese bien el contraste con las obras de la carne que están en plural. Bueno, ¿sabe por qué? Porque el fruto del Espíritu es contrario a las obras de la carne. Entonces, fíjese, tan es así, ¿verdad?, el hecho de que son contrarios, que hasta unas son plurales, como el otro, el fruto del Espíritu es singular. Pero hay algo más. ¿Por qué unas son plural y otras son singular? Bueno, porque mire, las obras de la carne, hermano, la lista, podríamos decir, hermano, que pudiera ser incluso hasta interminable. ¿Por qué? Porque hay muchas manifestaciones de esta. Pero escuche esto. ¿Por qué el fruto del Espíritu está en singular? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona tiene al Espíritu de Dios, manifiesta su fruto. Y el fruto del Espíritu, fíjese bien, tiene en su conjunto, fíjese bien, en sí mismo, virtudes que deben de ser parte de la vida de todo creyente. No sé si me estoy explicando. Mire, en ocasiones yo he escuchado a creyentes que dicen, pastor, pues yo manifiesto la paciencia, ¿verdad? Pero me cuesta mucho trabajo la templanza, ¿sí? O creyentes que dicen, pastor, pues el amor, el gozo y la paz, pues me cuestan trabajo, ¿verdad? Me cuesta trabajo amar, me cuesta trabajo estar gozoso, me cuesta trabajo tener tranquilidad o paz en mi vida. Pero lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho de la mansedumbre, con el hecho de la paciencia, pues ahí lo voy logrando. Mire, déjeme decirle una cosa. Los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, ¿sí?, tenemos al Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que debe de seguir a eso? La manifestación del fruto del Espíritu de Dios. En otras palabras,
El fruto del Espíritu de Dios no lo podemos manifestar en nuestra vida parcialmente. Es decir, unas cosas sí y otras cosas no. El fruto del Espíritu se debe de manifestar en la vida de cada creyente en todas sus virtudes que nos menciona la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sabe qué implica ello? Implica, hermano, esto, el trabajo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no es de una forma parcial, sino que es de una forma completa en nuestras vidas. Por lo tanto, el poder amar a los demás debe de ser lo mismo que poder tener paciencia, ¿verdad?, para con los demás. La misma manera en la que decimos amar a Dios nos debe de llevar a amar a nuestros semejantes y obviamente a nosotros mismos. Y no nos debe de costar trabajo, fíjese bien, uno u otro, o manifestar las virtudes del fruto del Espíritu de una forma, fíjese bien, paulatina en nuestra vida. Ya lo voy logrando, ahora ya manifesté esta otra. No, sino que debe de ser de una forma natural, porque todas estas virtudes vienen implícitas con el fruto del Espíritu. Por lo tanto, si usted tiene al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, entonces usted, fíjese bien, debiera de estar manifestando todas estas virtudes en su vida por causa de la obra de regeneración que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas, por causa de la obra, del trabajo, de la conversión que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, en otras palabras, no es correcto, ¿verdad? No es correcto cuando decimos, bueno, pues yo amo a Dios, pero no tengo paciencia con mis hermanos. No es correcto. ¿Por qué? Ya lo explicamos. Porque debe de ser, fíjese bien, en su conjunto, la manifestación de todas estas virtudes, como parte de un mismo fruto, que es el del Espíritu Santo. Como que ya lo puse, la palabra nos lo puso, mejor dicho, un poco más complicado, ¿verdad? Porque a veces somos así, hermanos, a veces decimos, es que yo tengo unas cosas, pero no tengo otras. No, hermano, entréguele todo su ser al Señor, entréguele todo a Él, que no haya reservas, que no haya cosa, hermano, que usted diga, esto no se lo doy, esto sí. No, hermano, dele todo al Señor. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Esto es muy importante. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano, porque a veces nos llegamos a confundir, hermano, de muchas maneras en las cuales, hermano, mire, llegamos a creer que la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida debe de ser a nuestra manera, cosa que no debe de ser así. Amén. Entonces, hermanos, fíjese, yo le invito a que meditando en esto, hermano, pues le entreguemos todo nuestro ser al Señor. Amén. Que le entreguemos todo, hermano, lo que hay en nuestros corazones. Amén. Que podamos, hermanos, entregarle todo esto al Señor de parte de nuestra vida. Amén. Entonces, esto debe de ser, hermanos, de una forma completa, no parcial, sino de una forma completa de parte de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Escríbeme, por favor. ¿Sale? Mejor, sale, escríbeme. Gracias. Perdón, hermanos, ¿verdad? Aquí tengo el celular y créanme, pastores y mucha gente me llama y a veces tengo que contestar así rapidillo y bueno, hermano, yo le pido una disculpa. Fíjese bien, vamos a continuar, ¿verdad? Mire, la razón por la que Pablo, vamos a ver esto, la razón por la que Pablo menciona el fruto es, hermano, como si fuera un racimo de uvas. Todos conocemos los racimos de uvas, ¿verdad? Todos los frutos, es decir, son parte de una sola unidad. O sea, estas virtudes, todas estas virtudes son partes de una unidad, ¿sí? Y todas estas, fíjese bien, se deben de manifestar en la vida de un creyente. Amén, es lo que acabamos de explicar. Mire, escuche esto, el fruto del Espíritu es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Mire, le voy a explicar así rápido. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos pone un sello, paz, nos pone un sello de que ya somos de Él, somos hijos de Dios. Amén.
A partir de ese sello, fíjese bien, ese sello da el derecho a que el Espíritu Santo nos llene por completo, venga en plenitud a nuestra vida, que es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo se realiza una sola vez en la vida del creyente. Y lo que permite esto es el hecho de que hemos sido sellados, es decir, que ya somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo se lleva a cabo el bautismo en el Espíritu Santo? Pues déjeme decirle que depende, hermano, muchas de las veces de la entrega de la persona, de la fe de la persona, del hambre de la persona en relación a la presencia de Dios. Hay gente que recibe el bautismo en el Espíritu Santo en el momento en el que reciben a Cristo, en el momento en el que son sellados. Viene también el bautismo en el Espíritu. Hay otros hermanos en los que tarda un poco más. Depende, hermano, de la necesidad que tengamos de Él, de la búsqueda que tengamos de Él. ¿Me explico? Entonces, hermano, a partir del bautismo en el Espíritu Santo, el creyente debe de experimentar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Entonces, entiéndalo así, fíjese bien. Cuando creemos en Cristo, somos sellados. Ese sello permite el derecho a que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos bautice. Cuando nos bautiza, fíjese, es cuando el Espíritu Santo hace de nosotros su habitación, su templo, su morada. Amén. Y eso, fíjese bien, el bautismo en el Espíritu es lo que permite que el cristiano constantemente esté experimentando la presencia de Dios en su vida, que es lo que entendemos como la llenura del Espíritu Santo. Amén. Esto lo hemos explicado, ¿verdad?, en los lunes del Instituto Bíblico. De hecho, hace tiempo lo explicamos también aquí, en el tiempo en el que estuvimos haciendo público y transmitiendo las clases del Instituto Bíblico, ¿verdad? Yo le invito a que las vea. Esas clases las puede usted localizar o las puede ubicar como el hecho del cómo son otorgados los dones espirituales. Amén. Vimos muchos puntos, entre ellos vimos el del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, vamos a continuar. La Biblia menciona, fíjese bien, muchas veces el concepto de frutos. Fíjese, tan solo en el Antiguo Testamento lo menciona 106 veces y en el Nuevo Testamento 70 veces. Los frutos, hermano, es la manifestación, es el resultado. Amén. Por lo tanto, el fruto del Espíritu, fíjese bien, es el resultado, es lo que se manifiesta, es lo que se ve a partir de que una persona tiene al Espíritu de Dios, tiene al Espíritu Santo en su vida. Amén. El creyente da frutos, fíjese, no por su propio esfuerzo, sino por el poder de Dios que está basado en una relación entre el cristiano y Dios. ¿Verdad? Ahí en Juan capítulo 15, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos habla de todo esto. Nos habla en relación a todo pámpano, ¿verdad?, que en mí no lleva fruto. ¿Qué dice la palabra? Ay, ay, ay. Pero dice, todo pámpano que lleva fruto, dice, será limpiado. Dice, para que siga llevando más fruto. Amén. En otras palabras, hermano, como cristianos estamos llamados a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, la primera virtud que nos menciona el apóstol Pablo como parte del fruto del Espíritu y que tiene que ver con nuestra relación con Dios es el amor. Y obviamente, hermano, este es el amor ágape, ¿verdad?, que conocemos, hermano, es decir, no es un amor erótico, no es un amor romántico, sino que es la manifestación más pura, hermano, desinteresada de lo que verdaderamente debe de ser el amor, ¿verdad? Esta es la primera virtud que Pablo menciona porque es el fundamento, fíjese bien, para todas las demás virtudes. Por eso hemos dicho en temas anteriores, aquí, hermano, en la libertad en Cristo, hemos dicho que la base, fíjese bien, la base de la vida cristiana es el amor. Por medio del amor podemos vivir en santidad delante de Dios. Amén. No podemos experimentar la santidad en nuestra vida si primeramente no experimentamos el amor. Por causa de que amamos a Dios, nos apartamos para Él. Amén. Por lo tanto, por eso Pablo menciona el amor ágape, fíjese bien, como la primera virtud, porque es la base de todas las demás.
Dios es amor y fíjese bien, ama al mundo, ¿verdad? En primera de Juan capítulo 4 verso 8 nos lo dice, y también el pasaje, hermano, más conocido por todos los cristianos, que está en Juan 3:16, en el Evangelio de Juan, que dice, porque de tal manera, ¿verdad? Dice, amó Dios al mundo. Esa expresión de amar tiene que ver con este tipo de amor, hermano, que es el ágape, un amor desinteresado, un amor puro, hermano, en toda su manifestación, ¿sí? Fíjese bien, fue por causa del amor que Jesús vino a morir, hermano, por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado. Estábamos alejados de Dios, amén. Y fíjese bien, debe de ser el amor lo que en el creyente se debe de manifestar cuando está lleno del Espíritu Santo. Mire, hay muchos cristianos, póngame atención, hay muchos hijos e hijas de Dios que tienen odio terrible a muerte hacia otros. Que porque se metió conmigo, que porque se metió con mi familia, que porque se trata de mi hijo, que porque se metió con lo más valioso. ¿Quiere que le diga una cosa? Si usted es un hijo o una hija de Dios que dice tener al Espíritu Santo, usted debe de tener la capacidad de perdonar, aún le hayan hecho lo peor que usted se pueda imaginar o lo peor que usted pudo haber sufrido. Usted debe de tener la capacidad de perdonar. ¿Sabe por qué? Porque el fruto de su Espíritu en su vida, en usted, en la primera virtud en la que se debe de manifestar es en el amor. Por lo tanto, no puede ser, hermano, que a veces como pastores, mire, estamos ministrando a gente, ¿sí? A que perdone, a que ame, a que perdone a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a que perdone a un familiar que le hizo daño, a que perdone a las personas. ¿Sabe por qué digo que no debiera de ser? Porque es la primera manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Y si el Espíritu de Dios está en mí, ¿verdad? Pues yo debo, hermano, de amar, ¿sí? Y no importa lo que me hayan hecho, haya sido doloroso, vergonzoso, humillante, denigrante, haya sido de lo peor. Si Cristo me perdonó a mí, yo debo de hacer lo mismo, porque su Espíritu está en mí. ¿Qué dice la palabra? Que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros las nuestras. La manifestación de que somos hijos de Dios es que podemos, por medio del amor, perdonar. Amén. Amamos a Dios. Y si amamos a Dios, entendemos que Él nos ha perdonado. Por lo tanto, nadie soy para no perdonar a los demás. Iglesia, hermano que me estás viendo, es necesario que entiendas esto, porque tu vida ha sido marcada por el odio, tu vida ha sido marcada por el resentimiento, por la ira, por el coraje, ha sido marcada, fíjate bien, por la violencia, por la maldad, y todo esto se originó en tu falta de poder amar, en tu falta de poder perdonar. Y hoy en día estás viviendo una vida marcada por todo ello. Y a donde quiera que vas, donde quiera que estás, con quien sea que estés, destilas ese odio, esa ira, esos resentimientos. Y sabes una cosa, ello que tú siembres, ello también vas a cosechar. ¿Por qué no perdonas? ¿Te dolió lo que te hicieron? No estoy aminorando lo que te hayan hecho. Te estoy hablando de lo que el Espíritu Santo debe de hacer en tu vida. Producir el amor que te haga estar bien con Dios, pero que a su vez te lleve a estar bien con todas las personas. ¿Lo escuchaste? Con todas. Y no digas, con este no, con aquella no, con él no, con él sí, con él. No, con todas las personas. Perdona, ama, para que puedas tener la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Y al estar el Espíritu Santo en tu vida, automáticamente eso te convierte en un hijo o una hija de Dios. Amén. Qué hermoso es esto, hermano. ¿Verdad que se pone emocionante? Que hablar del gozo es la segunda virtud. El gozo, hermano, en el griego es cará.
Fíjese bien, y tiene que ver con un gozo interno que es profundo y permanente. Fíjese, profundo y permanente. ¿Qué es profundo? Profundo es que tiene raíces, ¿sí? Que no es arrancado fácilmente, ¿sí? Y es permanente, ¿sabe por qué? Porque sobrevive cualquier cosa, ¿sí? Ahora explíqueme por qué hay tantos cristianos deprimidos con la depre, ¿verdad? Porque hay tantos cristianos, hermano, que tienen incluso que llegar a ver un psicólogo, un psiquiatra, automedicarse, hermano, para levantar el ánimo, para no estar, hermano, tristeando, no estar depresivos. Cuando una de las virtudes del fruto del Espíritu es el gozo. Dígame por qué. ¿Sí? Porque hay tantos cristianos, hermano, que ante una experiencia, mire, perdieron el gozo. Si aún, hermano, en medio de las experiencias, de las aflicciones más duras y terribles, la palabra de Dios nos dice, gózate. Amén. Ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, dice la palabra. Alégrate, gózate, nada te puede separar del amor de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Fíjese bien, hay tantos cristianos que ya no sonríen, que ya cuando alaban a Dios están en... O sea, hermano, y me quedo corto, ¿sí? Porque hay tantos cristianos, hermano, que se tienen que tomar la pastillita, hermano, para la presión, la pastillita que para el dolor y la pastillita hasta para reír, hermano. Para poder reír, para poder estar gozoso, alegre, estar estable. Cuando el Espíritu Santo es quien debe de producir ese gozo profundo y permanente en nuestras vidas. Profundo y permanente nos habla de que nada ni nadie lo puede arrebatar de nuestras vidas. Nada ni nadie lo puede arrancar ese gozo. Es un gozo indestructible, un gozo, hermano, que está siempre presente a pesar de lo que pasemos en nuestra vida. Miren, tal vez no pueda profundizar más en todo esto, me detendría demasiado, ¿sí? Como en el caso del anterior, que es el amor. Hay tantas cosas que hablar, hermano, del amor. Asimismo, hermano, del gozo, ¿sí? Pero mire, el gozo del Señor, hermano, es completo. Y no hay circunstancia humana que pueda quitar este gozo, excepto, ¿sabe quién? ¿Sabe quién puede quitar ese gozo? El mismo cristiano. Amén. Cuando le permitimos a Satanás, al mundo, a las obras de la carne, que nos lo arrebaten. Es decir, yo soy quien decide estar triste. Yo soy quien decide estar en la depre. O yo soy quien decide estar contento, estar gozoso, manifestar el fruto de su espíritu en mi vida, en una virtud que es el gozo, que es tan importante. Yo lo decido. Muerte va a haber, problemas va a haber, enfermedades va a haber, carencias las va a haber, maldad la va a haber, injusticias las va a haber, llanto, hermano, desesperación, desesperanza, frustración. Y mire, tantas cosas, hermano, que pudiéramos seguir mencionando, siempre van a existir. Pero es usted, soy yo, quienes decidimos o darle cabida a todo eso o darle cabida a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que produzca su fruto en nuestras vidas. Amor, gozo, y ahora ¿sabe qué viene? Viene la paz, del griego eirene, amén, casi como Irene, ¿verdad? Eirene. Fíjese, el gozo es un río de alegría que corre, hermano, de nuestro corazón y que fluye, hermano, por causa de que tenemos una relación con Dios. Amén. Mire, así como usted se goza, ¿verdad? Porque tiene amigos y tiene amistades y tiene a la persona que usted ama, ¿cuánto más gozo le debiera de producir el que usted tiene una relación con Dios? Entonces, estoy a mencionarle todavía el gozo para poder llegar a la paz. Amén. Que es la tercera virtud de las primeras tres, ¿lo recuerda? Las que tienen que ver para con Dios. Bueno, la paz, fíjese bien, tiene que ver con la tranquilidad, ¿sí? Que viene por causa de nuestra relación con Cristo. Mire, se lo voy a explicar.
Es como cuando usted se siente segura o seguro de estar con una persona. ¿Me explico? Cuando esa persona le abraza, cuando esa persona le da seguridad, cuando esa persona le da protección. Mire, usted puede estar así como sentirse así como que nada me va a pasar, así como que todo está bien. Y usted se siente llena de paz o lleno de paz. Hermano, imagínese lo que debe de ser, lo que debemos de sentir al saber que estamos en Cristo. Amén. ¿No dice el Salmo 91? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El día de ayer, ¿verdad? Fíjese, el día de ayer yo mandaba ahí a los grupos de WhatsApp de la iglesia una, ¿cómo llamarla? Una tarjetita, ¿verdad? Una frase que dice así, mire, se la voy a leer. Dice, el sol es para todos, pero la sombra del Omnipotente es solo para quien decidió entrar en el abrigo del Altísimo. Otra vez, mire, dice, el sol es para todos, pero la sombra del Omnipotente es solo para quien decidió entrar en el abrigo del Altísimo. Y esto viene precisamente del primer versículo del Salmo 91. ¿Sí? Hermano, la paz debe de ser el resultado de saber que estamos en Cristo, que nuestro Dios nos guarda, que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Y que como David, hermano, podamos decir, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque en las noches no podemos dormir. Ya estamos pensando y pensando en tantos problemas, y cómo le digo, y cómo le hago, y cómo consigo, y cómo pago, y cómo me voy a librar de esta persona, cómo voy a tratar este asunto, cómo lo voy a resolver. Y estamos, mire, con tanta inquietud, en lugar de que estuviéramos doblando rodillas y diciéndole, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, estos problemas, mi familia, mis hijos, los pongo en tus manos, dame sabiduría. En lugar de que estemos haciendo eso, hermano, mire, ahí estamos inquietos durante la noche y ahí está que en el día andamos todos chuecos, hermano, andamos todos histéricos, nerviosos. ¿Por qué? Porque no dormimos bien la noche. Hasta físicamente enfermos. ¿Por qué? Porque no estamos durmiendo en las noches. La paz, fíjese bien, la paz es el estado, ¿sí? La paz es el estado que viene como resultado de entender en quién estoy. Amén. Entonces, si yo como cristiano entiendo que estoy en Cristo, fíjese bien. ¿Qué? O sea, ¿no dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y más adelante comienza a dar una lista diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿No hasta lo cantamos en ese hermoso canto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, la paz debe de ser el resultado, el estado en nuestras vidas de saber que estamos en Cristo. Mire, es sorprendente, hermano, cómo hasta nos saludamos con eso, ¿verdad? Y decimos, Dios contigo, Dios con nosotros, Dios conmigo. ¿Y de qué sirve que digamos eso? Si andamos todos asoleados, nerviosos, intranquilos, si andamos en pleitos, si andamos, fíjese bien, que hasta nuestra sombra nos asusta, nos da miedo, ¿verdad? Vemos la sombra y nos asusta. ¿De qué sirve que digamos, Dios contigo, Dios conmigo, Dios con nosotros? Si realmente lo entendiéramos, mire, estaríamos confiados en Él, experimentaríamos la paz. Y sabe que no la estamos manifestando. Nada más escúchese hablar, nada más escuche lo que dice, lo que sale de su boca, lo que hay en su corazón. Eso no refleja la paz. Ay, ay, ay. Aunque usted diga, Dios conmigo, Dios contigo, de lengua me como un taco, hermano. Realmente no tenemos paz. Hay que reconocerlo.
gritamos, maldecimos, peleamos, injuriamos y sabe cuántas cosas más, hermano. Dígame, eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. No debe de ser así, ¿sí? Hermano, fíjese, así como el gozo, la paz no depende de lo externo, sino de Dios. Amén. Por eso, hermano, nada humano nos debe ni de quitar el gozo, ni de quitar la paz, sino que el gozo y la paz están, fíjese bien, a salvo, confiando en la roca quien es Cristo Jesús. Y eso se produce en nuestra vida y lo podemos manifestar. Amén. Fíjese bien, el gozo y la paz, escúchenlo, es el resultado de saber usted y yo pararnos sobre la peña, pararnos sobre la roca, quien es Cristo. Y no bajarnos de ella, hermano, y andar acá en oscuridad y en pleitos y en problemas, en contiendas, en odio, en ira. Estamos entendiendo, hermano. Abra su corazón y deje que la palabra de Dios hable a su vida. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, la segunda clase de virtudes, hermano, dígame cuánto tiempo llevamos. Ya cuando llevemos 3 horas me avisa, hermano, me pone ahí en el chat, pastor, ya llevamos 3 horas. No, no se cree. Fíjese bien, la segunda clasificación de las virtudes del fruto del Espíritu son las que tienen que ver en nuestra relación con los demás. Ay, 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 agárrese, ¿verdad? Fíjese bien, tiene que ver con nuestro prójimo, ¿sí? Y obviamente, estas se fortalecen por las 3 primeras que acabamos de ver, que es el amor, el gozo y la paz. Cuando amamos a Dios, cuando experimentamos el gozo en nuestra vida y manifestamos el resultado de estar en paz con Dios y con los demás, pues es fácil, ¿verdad?, llegar a las que siguen, ¿sí? Que son, fíjese bien, por ejemplo, la paciencia. A ver, diga conmigo, paciencia. Amén. La paciencia, ¿verdad? Gloria a Dios, fíjese. Es del griego macrotumía, ¿sí? Macrotumía, que tiene que ver con una tolerancia, fíjese bien, o un sufrimiento prolongado que aguanta heridas que son infligidas por otros. Ay, ay, ay. Padre Santo. Se la voy a volver a repetir la definición de la paciencia. Es del griego macrotumía. Y fíjese, nos habla de una tolerancia o de un sufrimiento al que estamos dispuestos a aguantar por causa de las heridas que nos ocasionan los demás. Ay, ay, ay. ¿Por qué digo ay, ay, ay? ¿Por qué le hago así, hermano? ¿Sabe por qué? Porque es lo que menos hacemos. Si alguien me la hace, me la paga. ¿Sí o no somos así? Si alguien se mete conmigo, lo mato. Si alguien se mete con los míos, lo mato. Si lo vuelvo a ver, lo mato. Y somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y tal vez alguien pudiera estar diciéndome, pastor, pero es que si no lo hago así, si no cuido lo mío, si no defiendo lo mío, me van a ver la cara de menso. Y se van a burlar de mí y van a decir que yo soy pasalón y que no hago nada. Ay, 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 hermanos, ¿cómo explicar este punto? Cuando el mismo significado de esta virtud, hermano, lo dice todo. La paciencia, fíjese, es la tolerancia. La paciencia, hermano, es, fíjese bien, el sufrimiento que uno está dispuesto a tolerar, a vivir con él, a pasar por él, aun cuando los demás nos infligen heridas, nos lastiman, se pasan, abusan, sí. Aun cuando los demás, fíjese bien, nos dañen. Eso, hermano, no lo pasamos por alto. Eso, hermano, fíjese, muchas de las veces no lo toleramos y decimos, me las va a pagar. Y a veces hasta decimos, pero hay un Dios,
¿verdad? Así como diciéndole, no te la vas a acabar, vas a ver, tarde o temprano me voy a desquitar, va a ir la mía. Y somos cristianos, somos cristianas. La paciencia es algo que se debe de manifestar en nuestra vida. Creo que la habíamos malentendido, ¿no lo cree? Yo sí soy una persona paciente, pastor, porque cuando voy al doctor, ¿verdad? Y me dijo que a las 6 de la tarde y no me da mi cita sino hasta las 10 de la noche, mire, yo estoy feliz y muy paciente. No, eso no es. El que digas que eres paciente como una manifestación de esta virtud, del fruto del Espíritu, es el que tú no odies, es el que tú seas tolerante, el que tú estés dispuesto a sufrir, aun cuando los demás, fíjate bien, estén empeñados en hacerte la vida de cuadritos. Claro, o sea, entiéndame, no quiere decir que busquemos una vida así. ¿Me explico? No quiere decir, hermano, que también nos hagamos las víctimas y andemos buscando quién nos haga daño. No, también no hagamos eso. ¿Me explico? Me refiero a que va a haber cosas en la vida, en nuestras relaciones con los demás, que van a resultar muchas de las veces en nuestro perjuicio. Y la paciencia es esa virtud del fruto del Espíritu que nos hace, fíjese bien, que eso no nos lastime, que no nos haga daño. Es como tener, hermano, una capa gruesa en la piel que no permite, hermano, que nos hagan daño los demás. Es entender, hermano, que la gente es inmadura, entender que la gente, hermano, no está a veces bien de la cabeza, ¿verdad? Es entender, hermano, que la gente está creciendo, se está desarrollando aún dentro de la misma iglesia y que yo debo de estar, fíjese bien, con un sentir correcto de manifestar esta virtud de la paciencia que me lleve a una madurez de decir, no se lo tomo a mal, no le guardo rencor, no me voy a desquitar. Me explico, no decirle, pero se te va a ofrecer. No, sino verdaderamente estar dispuestos a manifestar esta virtud del fruto del Espíritu como lo hizo nuestro Señor, quien fue injuriado, quien fue acusado, quien fue golpeado, quien fue, hermano, fíjese, terriblemente torturado. Y fue paciente, tan paciente que llegó a la muerte de cruz. ¿Por qué usted y yo no lo podemos experimentar eso? Si ejemplo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque consideramos muy valiosa nuestra vida. Y recuerda lo que hemos estado memorizando los domingos. En Gálatas 6, 2, verso 3, más el verso 3, que dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces nos creemos ser alguien, nos creemos ser algo. Sea humilde, abra su corazón y haga que estas palabras, la palabra de Dios, penetre su corazón. Usted está en muchos problemas por causa de no manifestar esta virtud del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Usted está en muchos problemas y ha metido en problemas a los suyos. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a dejar? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a ser permisivo? ¿Cómo? Si me dejo aquí me van a agarrar de sayo, decimos, ¿verdad? Llévale a Sammy, hijo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo debemos de tener cuidado y no permitir ese tipo de cosas? Aguas, hermano, no deje que su corazón se envanezca, se llene de un concepto que no es. Es difícil, hermano, entender el fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? No es como lo memorizamos. Ay, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y lo recitamos, mire, de memoria bien bonito, ¿verdad? Pero se da cuenta de que vivirlo, manifestarlo es otra cosa. Es otra cosa. ¿Sí? Hermano, fíjese bien. El Señor nos ha exhortado a que tengamos paciencia para con otros cuando nos dice, vestíos como escogidos de Dios. ¿Se acuerda? También es un pasaje que hemos memorizado los domingos. Amén. ¿Se da cuenta cómo Dios nos habla?
No es nada más porque al pastor se le ocurrió, ya nos está poniendo textos a memorizar. No, hermano, es un sentir de Dios que pone. Amén. Colosenses 3, versos 12 y 13, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de bondad, de paciencia. Amén. Léalo conmigo, ahí está, luego, miren. Gálatas, Efesios, Filipenses y luego Colosenses 3, versos 12 y 13. Lo debemos de saber de memoria. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y luego dice, de paciencia. Entonces ya entendió qué es la paciencia. No es el que usted esté quietecito ahí en una sala de espera. Soy paciente. No. Paciente es que aguante el roce con sus hermanos. Eso es la paciencia. Y que usted se le quite lo delicadito. Ay, pastor, es que, ¿por qué fulano de tal? Ay, es que, ¿por qué? Pues porque somos personas. O sea, porque Dios está haciendo una obra en nuestra vida. Y en lo que Él está trabajando tenemos que ser pacientes unos con otros. Me explico, hermanos. El ser pacientes es eso, es aguantar con un verdadero sentir, un correcto sentir, es aguantar, hermano, el roce que tenemos con los demás y no ser sentiditos de que a mí no me gusta, yo creo que no, y que mi hijo, y que mi hija, y que por qué. Ay, hermano, tantos problemas que vienen de esto. ¿Por qué no ser pacientes y manifestar el fruto del Espíritu? Amén. Sabe, como pastores nos la pasamos trabajando, para que por allá, hermano, con un pleito, por falta de que no son pacientes, mire, se agarran del chongo y la iglesia se dividió. Y uno por acá trabajando y diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no son maduros? ¿Por qué no entienden estas manifestaciones del Espíritu en sus vidas? Me estoy explicando, hermanos. Dese cuenta de ello. Amén. Necesitamos verdaderamente manifestar el fruto de su Espíritu en nuestras vidas. Amén. Mire, apenas vamos en la paciencia, ¿sí? ¿Qué hablar, hermano, de la benignidad? Pareciera que la benignidad y la bondad, hermano, que se mencionan aquí son lo mismo, pero hay una diferencia entre estas, ¿sí? La benignidad es del griego krestotes, que significa tener bondad, ¿sí? Como la bondad de Dios para los hombres, ¿sí? Fíjese, la palabra no tiene el significado de ser débil o tener falta de convicciones, sino de ser, fíjese bien, de un temperamento apacible, ¿sí? ¿Cómo nos hace falta esto, hermano, hoy en día, verdad? Es decir, es una persona que muestra, fíjese bien, benevolencia a los demás, ¿sí? Mira, hay gente a la que apenas le hacen así. Uy, y ya anda gritando y haciendo escándalo y que me hizo, me dijo No, hermano. La benignidad, fíjese bien, en términos prácticos la podemos entender como el hecho de tener un temperamento controlado. Amén. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Un temperamento controlado. Sí, hay gente, hermano, cristiana, que qué bárbara, hermano, se ponen como ogros, ¿verdad? Se ponen, hermano, verdes de los corajes. Y agárrense, porque cuando hacen coraje, lastiman, ofenden, se ponen agresivos, violentos, acaban con todo a su alrededor. Y ahí están en la iglesia los domingos levantando las manos, ¿verdad? Y hasta profetizando y sabe cuánto, hermano. Qué vergüenza, ¿no lo cree? Qué vergüenza. Imagínese el hijo que está ahí en la iglesia, voltea a ver a su papá y su papá con las manos levantadas y el hijo diciendo, allá en la casa cómo nos trata, allá en la mesa cómo nos grita, cómo no le podemos sacar plática, no podemos hablar con él porque se enoja de cualquier cosa. Se da cuenta, ay, hermano, mi mamá, una histérica, una mujer que no se controla y grita y patalea y avienta todo.
Y en la iglesia ahí está profetizando y hablando en lenguas y se da cuenta cómo necesitamos la benignidad en nuestra vida, es la capacidad de ser controlados por el Espíritu, de mostrar algo bueno a los demás. Que cuando te dan una palabra áspera, como dice el proverbio, tú respondes con una palabra blanda, que en lugar de que promueva la ira, aplacas la ira. ¿Me estoy explicando? Esa es la aplicación de la benignidad. ¿Sí? Esa es la aplicación de la benignidad. ¿Sí? El apóstol Pablo dice esto acerca de los tesalonicenses. Amén. Allí en la primera carta, mire, se lo voy a buscar. Capítulo 2, versículo número 7. Dice el apóstol Pablo, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así fue Pablo con los tesalonicenses. Dice, fuimos tiernos, no fuimos bruscos, no fuimos gritones, no fuimos... Miren, tal parece que hoy en día a la gente en las iglesias les gusta que los traten así. Uno les pide las cosas bien, uno les da ejemplo y no. Andan haciendo sus berrinchotes y andan haciendo lo que les da su santa y regalada voluntad. Y en lugares, hermano, fíjese, donde les gritan y donde los manipulan y donde, hermano, les hablan feo. Mire, ahí sí están bien seditas, ¿verdad? Bien sedositos, bien así. Lo mismo pasa, hermano, mire, ¿cómo es posible, verdad? Que en un matrimonio una mujer se esfuerce por ser sujeta, por ser obediente, ¿sí? Y eso no es, hermano, visto por su esposo y la trata mal y la rechaza y abusa de ella. Y matrimonios, hermano, donde fíjese, hay hombres que sufren maltrato por su mujer. Y ahí están esos hombres, ahí parecen, ¿verdad? Ahí están así bien asustados y bien obedientes. Y qué tremendo, hermano, es eso. Me explico, o sea, hermano, estamos viviendo tiempos en los que estamos confundiendo por la forma de vida muchas de las cosas, aún los cristianos. Usted debe de ser benigno, benigna, ¿sí? Casi don Benigno y doña Benigna, de que manifieste usted un sentir correcto, el bien a los demás, un temperamento controlado, ¿sí? Ay. Mire, la palabra bondad, que es el siguiente virtud del fruto del Espíritu, es del griego agatosune, ¿sí? Agatosune. Esta palabra tiene dos significados. Uno, que es ser justo en alma, ¿sí? Ser justo en el sentir del alma, ¿sí? Y en segundo lugar, pues es una acción, hermano, que impulsa a hacer el bien a los demás, ¿sí? Esta es la diferencia, hermano, con benignidad. La benignidad es el poder manifestar un temperamento apacible para con los demás, el ser benevolente con los demás. ¿Me explico? Pero la palabra bondad, hermano, fíjese bien, tiene que ver con la capacidad de poder, hermano, hacerle el bien a los demás. Ya no solamente de manifestar el correcto comportamiento, sino de llevarlo al plano práctico y desearle y producirle el bien a los demás. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese es en el segundo significado de la palabra bondad. En el primero, pues es el que pensemos correctamente, el que tengamos una cabeza limpia, una mente sana, el que veamos con una mirada, fíjese bien, pura, el que sintamos, hermano, con todo nuestro ser lo que es correcto. Amén. Y llevar eso al plano práctico de hacerle el bien a los demás. Todo eso significa la palabra bondad. Ahora yo le pregunto, ¿usted tendrá esa capacidad de tener esa bondad? Yo espero que sí. ¿Sabe por qué? Porque debe de ser algo natural que el Espíritu Santo debe de producir en nuestras vidas. Amén. Dígame, ¿cuándo usted ha visto, verdad, a un árbol, por ejemplo, un limón, hermano, preocupado y afanado por dar limones? Usted va caminando y ve a un limón ahí sembrado en el camellón, ahí en una casa, preocupado. Es que tengo que dar limones. ¿Cuándo ha visto usted eso? El limón da limones. El cristiano
da el fruto del Espíritu. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano, échele ganas, amén. Deje al Espíritu Santo actuar en su vida. Amén. Y no diga, unas sí, pastor, pero con estas no, porque estas me cuestan mucho trabajo con los demás. No. Todo o nada. Amén. Por eso el fruto del Espíritu es eso, fruto. Es un conjunto de virtudes en una misma unidad. Es decir, un conjunto de virtudes en una misma manifestación de su Espíritu en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Ya llevamos. Ok. Fíjese, hermano, nos faltan, ¿verdad?, las virtudes que tienen que ver en nuestra relación personal con nosotros mismos. ¿Sí? Nos faltan esas virtudes. ¿Qué les parece, hermanos, si meditando en estas, nos damos cuenta, hermano, de que hasta aquí hay mucho que hacer? ¿No lo cree? Hay mucho por hacer. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que entregarnos a Él. Déjeme decirle que voy a dejar las siguientes 3 virtudes para la siguiente semana. Podría seguirle, hermano, el tema está emocionante, el tema está precioso, pero ¿sabe algo? Necesitamos meditar hasta aquí en relación a estas. Amén. Y vamos a dejarle hasta aquí, hermano, para que usted y yo podamos, confiando en Dios, dejar que su Espíritu Santo actúe en nuestra vida y producir el fruto correcto. Que usted y yo podamos dar el fruto correcto. Amén. Mediten todo esto. Hemos hablado bastante, hermano, en relación a todo esto. Amén. A lo que Dios desea de nosotros. Y creo, hermano, también dése cuenta de esto, que hay muchas cosas que corregir en nuestras vidas. Somos cristianos y nos estamos comportando como con las obras de la carne, hermanos. Somos hijos de Dios y estamos viviendo, fíjese bien, carnalmente, ¿verdad? Así que, hermano, vamos, hermano, a pedirle al Señor que podamos alinear nuestra vida a Él, a su Espíritu. Amén. Vamos a hacerlo en este momento, ¿sí? Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Señor, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a decirte, perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque no hemos manifestado, Señor, de una manera correcta que somos tus hijos. No hemos manifestado, Señor, de la manera que debe de ser, Señor, en nuestra vida, con nuestra conducta, el que somos tus hijos. Y hay tanto que yo podría decir, pero prefiero que seas tú, Espíritu Santo, quien nos convenza. Y yo te lo pido, para que la gente pueda creer que no soy yo, sino tú, Espíritu Santo. Haz esta obra de convencimiento en nuestras vidas. Y
Y convéncenos de cambiar, convéncenos de perdonar, de amar, de ser pacientes, de tener la capacidad de hacer lo bueno para con los demás. Esta capacidad de tener gozo, de tener paz. Esta capacidad de tener un temperamento controlado. Convéncenos tú, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Gracias, Espíritu de Dios. Hemos vivido vidas marcadas por el odio, por el pecado. Pero ya no queremos eso para nuestra vida. Ya no queremos eso para nuestra vida. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, mi Señor. En tus manos estamos y convéncenos, mi Señor, de esto. Convéncenos, Espíritu Santo. Gracias te damos a ti por esta hora, por este tiempo. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, dejemos en este momento que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas. Amén. No nos resistamos a Él. Se da cuenta de que este tema, hermanos, es una enseñanza preciosa y mire, no la pudimos terminar. Si Dios lo permite, la terminamos el siguiente martes. Pero no se pierda todo lo demás. Mañana miércoles y el jueves, el sábado y el domingo. Y nuevamente comenzamos así, valore la palabra. ¿Se da cuenta lo importante que es? Gloria al Señor. Quiero enviar un abrazo, un saludo muy fraternal a todos nuestros hermanos en Ecuador, ¿verdad? Con la familia Bravo y el hermano Filemón. Que Dios los bendiga y los fortalezca. Qué gozo saber que ya hay más de 400 personas que se reúnen cada ocasión y muchos mocallitos, ¿verdad? Muchos niños y jóvenes, me imagino que también, ¿verdad? Viendo, escuchando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y les siga dando la guianza del Espíritu para llevar a cabo la obra a pesar de la persecución que han estado viviendo. En Colombia, todas estas personas que nos oyen, tanto mujeres como hombres, en 3 prisiones de hombres y 3 de mujeres, que Dios los bendiga. No sabemos en qué municipios o en qué estados están, pero todos estos están en Colombia, así que les amamos, que Dios los bendiga y denle la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en sus vidas. Amén. Cuentan con nosotros, hermano Aquiles, hermano Jorge Ordóñez, que Dios los bendiga y los siga usando para la extensión de su reino. Amén. Saludos en Oaxaca, que por cierto la hermana Tere está acá en Aguascalientes. El día de mañana, miércoles, ¿verdad? La vamos a presentar ahí en la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia la conozca, pues va a salir aquí en la transmisión, ¿verdad? Así que yo le invito a que no se la pierda. Amén. Saludos en Coatepec, Veracruz, a Luis Antonio y Alejandra. Saludos familia Nergel, familia Lagunas, hermana Lucrecia con sus hijos, con Josmar, ¿verdad? Su hija, que Dios les bendiga mucho, les amamos. Gracias por todo su apoyo en oración, amén, y en todas las formas, y que Dios los bendiga mucho, y cuentan también con nosotros, también tienen todo nuestro apoyo, les amamos de todo corazón, amén. Asimismo en Celaya, en Hermosillo, hermano Santiago, que Dios lo bendiga, amén. No olvidando, fíjese bien, localmente a la iglesia de San Ignacio, aquí en Aguascalientes, y a toda la iglesia local, amén. En Estados Unidos, en El Monte, al hermano Rafael, ¿verdad? En Canadá, en Austin, ¿verdad? En Austin, Texas, ¿verdad? La familia de nuestro hermano Enrique y Blanca, Dios los bendiga. En California, ¿verdad? A Julia y Alfredo, y también a Marta y Ariel, Dios los bendiga. Y bueno, en Canadá, al hermano Peter y Neri, Dios los bendiga, hermanos, confiamos en Dios en que están bien. Asimismo en Europa, ¿verdad? Hermanos de Europa, en España, el hermano Juan Pedro Narváez, ¿verdad? En Londres, el hermano Frederick Owens, ¿sí? Y en Alemania, hermana Amanda. Nos da mucho gozo, hermana Amanda, que siga en contacto.
Amén. Y mire, quiero mandar un saludo también muy especial a nuestro hermano Jairo González, que también es de Colombia, ¿verdad? Que ha estado muy atento a las transmisiones y le invitamos a que siga así, hermano Jairo. Estamos orando por su hija Paola Samantha, ¿verdad? Por su yerno, estamos orando por todas las situaciones que nos compartió el día sábado y cuenta con nuestro apoyo, hermano Jairo. Le amamos y le invitamos, siga perseverando en la palabra de Dios. Le invitamos a seguir viendo las transmisiones. Amén. Bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga a todos. Hemos llegado al final. Iglesia, ánimo, hermanos servidores, ánimo. Hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y algunos ahí están que se alivian, que no. Échenle ganas, tengan ánimo ustedes también. Confíen en Dios y tómense sus medicinas. Amén, gloria a Dios. Les sigo pidiendo oración por mi esposa, ¿verdad? Para que ésta se levante con fuerza, hermanos, de toda enfermedad y podamos seguir adelante. Amén. Les amamos mucho en el amor del Señor. Reciba un saludo fraternal de mis hijos, mi familia, de todo el ministerio donde quiera que usted se encuentre. Cuenta con nosotros. Allá abajo en la descripción está mi número de celular, mi correo electrónico y cualquier cosa estamos para servirles. Amén. Hay mucha necesidad de oración. No acabamos, hermano, de orar en todas las 24 horas del día. Hay mucha necesidad, hermano. Y yo le invito, unidos en oración. No se olvida a las 10 de la noche, en un ratito más, ¿verdad? En el Centinela, ¿verdad? Gloria a Dios porque hoy es martes y se llevó a cabo el servicio en San Ignacio, ¿verdad? Estuvimos allá y estuvimos aquí. Amén, gloria al Señor. Que Dios le bendiga mucho y si Dios lo permite, mañana no se pierda la importante enseñanza de la palabra a las 8 de la noche, ¿verdad? Allá en la iglesia con nuestro hermano Oscar. Amén. Que Dios le bendiga, le amamos en el amor del Señor. Pase una excelente noche y vaya a cenar. Amén. Cene rico. Que Dios lo bendiga y buenas noches. Bendiciones.